¿verdad? Presidente de la República, de 1835 a 1846. Pero en esos espacios de que se iba y regresaba, estuvo el señor Valentín Gómez Farías. Tengo aquí el dato que era tanta la intromisión de la iglesia que en esos lapsos en que salía Santana, en 1933 dicta ciertas leyes para poner en paz la intromisión del clero, que sirven de base después lo que serían las normas que en la época de Juárez, en la época de la Reforma, ya hacen la separación iglesia y Estado, porque recordemos que el Estado, que la iglesia en esa época, pues la fuerza y la intromisión, y con apoyo, por ejemplo, de Santana, dieron al traste con la Constitución de 1824. Así es. Después se gestó un movimiento también nacional para darle nueva vida, nueva vigencia a la Constitución de 1824, que pasó por un proceso muy triste, muy amargo de luchas intestinas en el país, y finalmente fue hasta 1857 cuando se elaboró una nueva Constitución. La idea inicial era restituir la Constitución del 24, pero finalmente pues había muchas cosas que corregir, sobre todo con el antecedente muy reciente de las leyes de reforma promulgadas por Juárez, por Iglesias, por Lerdo de Tejada, que venían a enriquecer este nuevo documento supremo de nuestro país, de tal forma que finalmente se dio mejor por la elección de crear una nueva Constitución, que es la llamada Constitución Federal de 1857. Esta sí es una Constitución, ahora sí, supremamente liberal. Como antecedente a la Constitución de 1857, hay un acta constitutiva y de reforma de 1847, 10 años anteriores, donde intervienen grandes abogados, grandes luminarias de la historia, que sus enseñanzas y sus escritos llegan hasta la fecha y tienen todavía gran influencia en materia de amparo, como Mariano Otero, jalisciense, Benito Juárez, que fue en aquella época era diputado por Oaxaca y después presidente de la Corte y presidente de la República, también Manuel Crescencio Rejón, padre del juicio de amparo. Entonces estas personalidades que llevan a cabo el acta constitutiva y de reforma de 1847 dan una gran influencia al constituyente de la Constitución liberal de 1857. Sí, efectivamente, Manuel Crescencio Rejón había ya sentado el precedente en Yucatán, en aquella Constitución de 1840, donde introduce este sistema de control constitucional, aunque local, para proteger al ciudadano de los abusos y las arbitrariedades del gobierno. Fue el primer antecedente del juicio de amparo. Después, Mariano Otero, el jalisciense, emitió un voto particular para una ponencia particular sobre perfeccionando este sistema de amparo, de control constitucional, que finalmente fue recogido por la Constitución del 57, como bien lo acabas ya de señalar, y después pulido, perfeccionado por Ignacio Vallarta. En esta Constitución de 1857 ya encontramos la base de lo que hoy conocemos como garantías individuales y del juicio de amparo, porque ya tenemos, creo que el artículo 101, 102 de aquella Constitución, que sientan las bases de lo que hoy conocemos como ese juicio tan importante para acudir en defensa de los derechos que han sido violentados por la autoridad. Así es. Otras cosas también que hay que destacar de esta Constitución de 1857, aparte de la incorporación del juicio de amparo, es que se establecía ya una educación libre, una enseñanza libre. También se suprimieron todos los títulos nobiliarios y eclesiásticos, ¿verdad? También se permitió el uso de armas a la población. Estamos en la época del oeste todavía, ¿no? Sí. De los vaqueros. Entonces se permitió el uso de armas a los ciudadanos. Se abolió la esclavitud, aunque pues ya estaba abolida por Guerrero en el 29 y por Hidalgo el 6 de diciembre de 1810 en Guadalajara. También se estableció
que ninguna corporación civil podría imponer sanciones o eclesiásticas a los ciudadanos que no se incorporaran a estas corporaciones eclesiásticas. Realmente fueron muchas las aportaciones, ¿verdad?, que se hicieron. Se habla también del municipio ya independiente y soberano. También es un gran avance que se dio en esta Constitución de 1857. Y hay un artículo, el penúltimo, el artículo 127, que establece que esta Constitución, la del 57, no puede ser modificada salvo por decisión del Congreso Federal con la aprobación mayoritaria de los congresos locales. Y finalmente el 128 dice que si esta Constitución alguna vez es violada o violentada, una vez que se sofoque esta insurrección, volverá a tener vigencia. Qué interesante. Se dice que el constituyente de aquellos años, los personajes y los que intervienen en la elaboración de la Constitución de 1857, pues se dice que fue la época de las luces jurídicas en nuestro país. Vean ustedes, intervino diputados como Ponciano Arriaga, el que fuera presidente Valentín Gómez Farías, Ignacio Ramírez, Ignacio Ramírez el Nigromante, Francisco Zarco, creo otro que escritor, creo que Navidad en las montañas, recuerdo una de sus novelas, Ignacio Luis Vallarta por el estado de Jalisco, que también fue importante, fue presidente de la Corte, Manuel Romero Rubio, que fue el papá de Carmelita Romero Rubio, después esposa de Porfirio Díaz, Santos Degollado, Guillermo Prieto. Por eso se dice que si alguna constitución en México ha tenido mentes brillantes, fue la de 1857, que sienta las bases de la Constitución actual de 1917. Así es, efectivamente. Pero ya me estoy adelantando, Silvia. No, sí, está bien. Hay una pregunta del público, voy a aprovechar que lo tenemos aquí. Dice, hay una noticia que salió hoy, dice, ¿qué opinan ustedes que al país se le quiere quitar el nombre oficial de Estados Unidos Mexicanos y dejarle solamente México? Es una iniciativa que hoy se da a conocer a través de los medios de difusión. Pues yo no le veo sentido, ¿verdad? Que tengamos un nombre oficial, por ejemplo, Estados Unidos Mexicanos, y que tengamos un nombre cotidiano, que es México, y no tiene ninguna contrariedad que tengamos los dos al mismo tiempo, ¿no? Es un nombre. Yo creo que no sé si la propuesta venga del Senado o de la Cámara de Diputados, pero creo que este país en la actualidad hay cosas que deben hacerse mejor que andar buscándole distractores. Esto en nada, ¿verdad?, beneficia ni perjudica. Es intrascendente quererle cambiar de nombre. Es histórico, ¿verdad? ¿Por qué acabar con la historia? Dice Lee Pacheco, esta fue una iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón cuando era diputado federal y del PAN. No, lo desconozco, pero nuestro país, con estas graves crisis que atraviesa, yo creo que es mejor pensar nuestros legisladores en otras cosas. Sí, no necesitamos esa reforma. Fue una iniciativa del presidente de la República, bueno, muy respetable, pero ahí queda, ¿no? Pasamos, Liceo, de la Constitución de 57. Liberal federalista. Así es. Y fíjese que hay se somete a discusión en el Constituyente de 1857 el problema de la religión. Sí, es muy importante. Y de alguna manera le sacan al bulto, ¿no? Porque no dice nada, dicen que sean las leyes secundarias las que decidan. Sí, había una discusión, la más enconada para cuando se creó esta Constitución del 57, era que en ella se proponía que la libertad, que hubiera libertad de cultos, pero había un sector que propugnaba porque se estableciera en la Constitución que la religión católica tuviera cierta protección, ciertos privilegios, ¿verdad? Entonces hubo una lucha enconada de ideas, pero finalmente quedó como lo conocemos, ¿verdad? Libertad de culto, y se acabó. Es importante, y se sigue luchando hasta la fecha, el quitar esos fueros de privilegios. Sí. Incluso ya en las cámaras el fuero constitucional ya ha sido acotado por la Corte, porque antes los diputados y los senadores decían cosas fuera de la tribuna y ofendían a terceros. Hoy el fuero constitucional solo se reduce a cuando estés en tu actividad y te dirijas a la tribuna. Es decir,
Si en este país queremos avanzar, debemos